Ok, vamos a ver entonces el tema de análisis fasorial que correspondería al primer tema de la materia de la asignatura Redes Eléctricas 2. Este es un tema principalmente de repaso de la última parte de Redes Eléctricas 1 que corresponde a lo que es el análisis fasorial. Entonces, para refrescar algunos conceptos al respecto, vamos a comenzar a definir lo que sería el régimen permanente sinusoidal. Entonces decimos aquí, la definición dice lo siguiente: un circuito pasivo está en régimen permanente cuando la respuesta transitoria es prácticamente nula. Cuando la excitación del circuito es sinusoidal, la transitoria es casi nula, el circuito está en régimen permanente sinusoidal. Entonces tenemos dos condiciones aquí. Primero, que la transitoria, que es la respuesta que tiene un circuito a las condiciones iniciales o carga del condensador o de la bobina. Cuando esa respuesta ha pasado mucho tiempo y es prácticamente nula, se dice que está entonces en régimen permanente. Y cuando tenemos una excitación, o sea, una fuente del tipo cosenoidal, entonces decimos que el circuito está en régimen permanente sinusoidal. Muy importante entonces tener en cuenta estas dos condiciones. Okay. Bueno, entonces en régimen permanente sinusoidal podemos hacer una representación que es la representación fasorial. Okay. Podemos expresar el circuito en fasores. Okay. O hacer una representación fasorial del circuito. ¿Cuál es la teoría que hay al respecto? Bueno, cualquier corriente o tensión sinusoidal de la misma frecuencia se caracteriza por su amplitud y su fase. Mediante la ecuación de Euler se relaciona una sinusoide con el vector en el plano complejo. Entonces vamos a relacionar una sinusoide con un vector en el plano complejo. Okay. Aquí en la ecuación número 1 tenemos la ecuación de Euler que nos relaciona entonces este e a la j phi, que es un vector, lo podemos relacionar con un vector en el plano complejo, y a su vez podemos relacionarlo mediante esta ecuación con la función trigonométrica coseno más j, la función trigonométrica seno. ¿Okay? Es decir, e a la j alfa va a ser igual a coseno de alfa más j seno de alfa. Entonces, se tiene una tensión sinusoidal. Si tenemos una tensión sinusoidal B sub f de t igual a B sub m por coseno omega t más phi, como se muestra aquí en la ecuación 2, y hacemos alfa igual a omega t más phi, es decir, el argumento del coseno va a ser omega t más phi, lo hacemos igual a alfa, sustituimos eso en la ecuación número 1, ese ángulo en la ecuación número 1, entonces, ¿qué tenemos? ¿Okay? Vamos a tener la ecuación número 3, donde B sub f de t lo podemos expresar como la parte real de B sub m, ¿okay? Que es el que B sub m aquí, por e a la j omega t más phi. Es decir, multiplicamos toda la ecuación de arriba por B sub m y sustituimos alfa por omega t más phi. ¿Okay? Si le sacamos la parte real, entonces a esa ecuación vamos a tener lo que sería la tensión de la fuente B sub m, B sub f, que es igual a B sub m coseno omega t más phi. Okay. En un circuito de relé excitado con fuente de tensión sinusoidal, como tenemos aquí, B sub f de t igual a B sub m coseno omega t más phi, que es esta fuente que tenemos aquí, este circuito RL va a producir entonces una corriente I de t. Esa corriente I de t va a ser producto de esa excitación y de los circuitos, o sea, del circuito, tanto esta resistencia como la bobina de inductancia L. Entonces, esa I de t, siguiendo la misma, aplicando la ecuación de Euler a esa corriente producida, sabemos que esa corriente va a ser del tipo cosenoidal, porque tenemos una fuente de tipo cosenoidal. Acuérdense que estamos tomando en cuenta que ya las transitorias son prácticamente nulas. Entonces esa I de t va a ser igual a la parte real de I sub m por e a la j omega t más phi menos beta. ¿Okay? En el dominio del tiempo lo expresamos como I sub m coseno omega t más phi menos beta. ¿Okay? O sea que estamos expresando esta corriente en el dominio del tiempo con esta corriente aquí, que sería la parte real del vector complejo e a la j omega t más phi menos beta.
ese beta va a ser un desfasaje que se va a producir por el circuito. ¿Okay? Entonces, podemos aquí comparar las dos ecuaciones, tanto las 6 como las 7, ¿okay? Que son estas dos ecuaciones que están aquí, correspondientes a la corriente y a la tensión. ¿Okay? Entonces, por propiedades de exponenciales, podemos entonces escribir E a la J phi menos beta por E a la J omega t. O sea, podemos separar la suma que teníamos aquí en la ecuación número 4 de este omega t más phi menos beta como el producto de E a la J omega t por E a la J phi menos beta. ¿Okay? Por propiedades simples de exponencial. ¿Okay? Entonces, en ambos casos podemos sacar E a la J omega t, ¿okay? Como un factor, como un producto. ¿Okay? Y nos queda, como vemos aquí, la ecuación 6 y 7. Fíjense que viendo la ecuación 6 y 7 podemos ver que tenemos, viéndolo como símbolo simplemente, que R se repite en estos dos casos, las llaves se repiten también se está repitiendo este E a la J omega t, se está repitiendo en los dos. Tenemos como diferentes, como factores diferentes, este I sub m y este B sub m, y aquí tenemos E a la J phi menos beta y E a la J phi. ¿Okay? Entonces, lo que me está aportando información como tal es este I sub m, este B sub m, E a la J phi menos beta y E a la J phi. ¿Okay? Eso sería entonces la información importante. Entonces vamos a buscar una forma de mantener lo que me aporta información. ¿Okay? Fíjense, aquí tenemos que I sub m E a la J phi menos beta va a ser igual a I sub m, y este a la J phi menos beta, o este a la J, lo vamos a sustituir por este símbolo que tenemos aquí. Este símbolo me va a indicar que lo que tenemos aquí, que es la fase. ¿Okay? Entonces tengo la amplitud y la fase. ¿Okay? Sustituimos el E a la J por este símbolo que está aquí. ¿Okay? Y eso lo vamos a igualar a su vez a I con una barra arriba. ¿Okay? Análogamente a la corriente, la información que es importante la estamos poniendo aquí y sustituimos el E a la J por este símbolo que está aquí. ¿Okay? Y eso lo llamamos B con barrita arriba. ¿Okay? Importante que sean también mayúsculas. Esa barrita en los libros, en vez de colocar barrita, los libros colocan una letra en negrilla, una mayúscula en negrilla. Okay. ¿Quién es ese I con barrita, B barra, I barra, B barra? Bueno, van a ser el fasor de corriente y el fasor de tensión respectivamente. ¿Okay? I sub m, B sub m, lo habíamos visto anteriormente, es el valor máximo de la corriente sinusoidal, y B sub m el valor máximo de la tensión sinusoidal. ¿Okay? Phi menos beta va a ser la fase de la corriente sinusoidal y phi va a ser la fase de la tensión sinusoidal y también de los fasores, ¿okay? Que son las fases que vamos a colocar en los fasores. Okay. ¿Qué significado tiene esta fase? Bueno, la fase vamos a expresarla con esta cantidad phi menos, o sea, vamos a ver qué significa esta cantidad phi entre omega. Okay. Vamos a dividir la fase entre la frecuencia angular omega. La frecuencia angular, como lo ven, va a ser un ángulo entre tiempo. En este caso se expresa como radianes sobre segundo. Y el ángulo phi, o la fase phi, la vamos a expresar en radianes. ¿Okay? O sea que tenemos una cantidad de ángulo angular, y aquí tenemos ángulo sobre tiempo. Si vimos ángulo entre ángulo sobre tiempo, me van a quedar unidades, o me va a quedar algo que tiene que ver en el tiempo, nada más, algo con unidades de tiempo. Si lo vemos con estas unidades aquí, este radian con este radian se va, me queda segundo hacia arriba, y tendríamos entonces que phi entre omega tiene unidades de segundos. ¿Okay? Esa cantidad va a representar el desplazamiento en el tiempo de B sub f con respecto a la referencia B. Es decir, vamos a colocar, o tenemos una onda de referencia B que va a ser igual a B sub m seno omega t. Fíjense que aquí esa fase va a ser 0. Quiere decir, de esta forma, que estamos diciendo que esta onda que está azul, esta señal que está en azul, va a ser la referencia. Vamos a verlo aquí en la figura. Tenemos que la onda azul es una sinusoidal sencillita, como la que hemos visto siempre,
aquí que comienza aquí en 0, tiene valor en este caso de la amplitud en 0, ¿okay? Y la señal B sub f va a ser una sinusoidal que va a estar desplazada, ¿no?, en el tiempo, ¿no? Fíjense que en el eje horizontal tenemos tiempo, ¿okay? Entonces esto que está desplazado en el tiempo eh, me va a dar entonces el desfasaje, ¿no? El desfasaje phi entre omega, que va a ser esta señal, o sea, este valor que tenemos aquí, me va a dar el desplazamiento en el tiempo que hay entre una señal y otra, ¿okay? Entonces esa fase en el fondo me está representando el desplazamiento en el tiempo que hay entre una señal y otra, ¿okay? Bueno, hacemos esto una represental en el plano complejo. Fíjense que aquí en el plano tenemos, esto sería la parte imaginaria del número complejo, o del número complejo, y la parte real del número complejo. Podemos expresar entonces esas funciones trigonométricas, o sea, ese seno y ese coseno, con vectores en el plano complejo, ¿okay? Como lo que vimos a partir de la ecuación de Euler. Entonces, la onda azul o la señal azul, con un seno centrado en 0, va a tener ángulo 0 y amplitud B sub m. Y la roja va a tener un desfasaje phi, ¿okay?, con una amplitud B sub m. Bueno, hay una forma de llegar entonces a transformar todo lo que está en el dominio del tiempo al llevarlo al plano fasorial o al dominio complejo, ¿okay? Por medio de la transformada de Laplace podemos entonces pasar un circuito que está en el dominio del tiempo expresado en régimen permanente sinusoidal, ¿okay?, y expresar entonces llegar a lo que es el dominio fasorial. Entonces la transformada de Laplace, que la hemos visto, ustedes la deben haber visto anteriormente en otras asignaturas, como por ejemplo ecuaciones diferenciales ordinarias. F de S va a ser la transformada de Laplace de la función f de t, y se va a definir como la integral de 0 a infinito de f de t por e a la st con respecto al tiempo, ¿okay? Entonces f de t es la función del dominio del tiempo, f de s es la transformada de Laplace de f de t, y s va a ser esta variable, s igual a sigma más j omega, es la frecuencia angular, o se llama frecuencia compleja, perdón. Es la frecuencia compleja. Okay. Aquí tenemos entonces algunas transformadas de Laplace de lo que son las señales o las excitaciones más utilizadas aquí en circuitos eléctricos en régimen permanente sinusoidal. Tenemos la del seno, la del coseno, la transformada de Laplace de la derivada de una función, la transformada de Laplace de la integral de una función y la transformada de Laplace de la exponencial. ¿Okay? Bueno, fíjense, por medio de la ley de Ohm, la ley de Faraday y la ley de Gauss, se obtienen lo que son las relaciones de tensión y corriente en los elementos de un circuito, ¿okay?, en un circuito pasivo. Entonces tenemos, para el caso de la tensión, que la tensión en una resistencia, aquí ya la estamos expresando como B sub R de T, va a ser igual a R por I de T, ¿okay?, que esto es lo que conocemos como la ley de Ohm. B sub L de T, que va a ser la tensión en la bobina, va a ser igual a L, que es la inductancia, por la derivada de la corriente a través de la bobina con respecto al tiempo, ¿okay? Y esto va a ser derivado de la ley de Faraday. Para el caso del condensador, tenemos que la tensión en el condensador en el dominio del tiempo es 1 entre C por la integral de 0T de la corriente con respecto a tau, en este caso tau, por la corriente que circula por el condensador, ¿okay? Y va a estar derivado de lo que es. Okay. Si aplicamos ahora la transformada de Laplace a estas relaciones tensión-corriente, obtenemos estas ecuaciones, la 13, 14 y 15 que vemos aquí, ¿okay? Vamos a recordar un momento, a devolvernos a lo que es la tabla de las transformadas de Laplace. La tabla de las transformadas de Laplace, vemos que la transformada de Laplace de la derivada de una función es S por la transformada de Laplace de la función menos la función en el tiempo evaluada en 0, ¿okay?, lo que sería la condición inicial. Y para el caso de la integral,
la transformada de Laplace de la integral de una función sería A entre S por la transformada de Laplace de la función. Ok, entonces como teníamos aquí para el caso de la bobina, que era una derivada, simplemente va a ser la constante que estaba ahí por S por la transformada de Laplace de la función, en este caso de la corriente. Y aquí tendríamos que para el caso del condensador, que es una integral, es 1 entre CS o SC por la transformada de Laplace de la corriente. ¿Okay? Para el caso de la resistencia, bueno, como queda simplemente R por la transformada de Laplace de la corriente. Ok, R, LS y 1 entre SC o CS se definen como las impedancias transformadas y cumplen con la ley de Ohm, ¿no? Si vemos aquí, esto es como especie de una constante multiplicada por la corriente, ¿okay? Que eso es, y eso nos va a dar una tensión, que es lo que es la ley de Ohm. Entonces nosotros podemos aplicar la transformada de Laplace a un circuito, ¿okay? Un circuito con condensadores, resistencias, bobinas, fuentes, ¿okay? Y obtener entonces el circuito transformado o el circuito en el dominio de Laplace, ¿okay? Que es este circuito que tenemos aquí. Pasamos de un circuito que está en el dominio del tiempo a un circuito que estaría en el dominio complejo, ¿okay? En el plano complejo S, por medio de la transformada de Laplace. Entonces las tensiones serían las tensiones transformadas, ¿okay? Tendríamos que ahora cada uno de los elementos del circuito van a estar transformados, ¿okay? Va a ser la impedancia de cada uno de ellos, que es LS en el caso de la bobina, 1 entre CS en el caso del condensador, y en el caso de la resistencia, bueno, me queda igual, ¿okay? La corriente también estaría en el dominio de Laplace transformada. Y bueno, aquí simplemente la ventaja es que podemos entonces en este circuito aplicar ley de Ohm y aplicar cualquier otra de las leyes del circuito que hemos visto para circuitos pasivos lineales. Ok, entonces las relaciones tensión-corriente, los principales elementos en el dominio de Laplace son BLS va a ser LS por IS, BR va a ser igual a R por IS y BC va a ser igual a IS entre C por S. Si aplicamos la ley de Ohm, se obtienen las impedancias en el plano S. Entonces las impedancias de la bobina va a ser L por S, la impedancia de la resistencia es R y la impedancia del condensador 1 entre CS, donde CS va a ser igual a sigma más J omega, como vimos anteriormente, y sigma va a corresponder a un envolvente de tipo exponencial, que es exponencial con argumento negativo, que actúa a una sinusoidal de frecuencia omega. ¿Okay? Fíjense, fíjense en la tabla que vimos anteriormente, teníamos como funciones principalmente el seno, el coseno y la exponencial. ¿Okay? Esta variable S me va a indicar que tengo una exponencial que me está atenuando la respuesta, ¿okay? Que es del tipo cosenoidal, que va a una frecuencia omega. ¿Okay? Entonces, como estamos en régimen permanente sinusoidal, ¿okay? Como tal no va a haber o no decimos que hay una atenuación, ¿okay? De esa respuesta, sino que simplemente, o sea, no hay una atenuación en el tiempo, sino simplemente la respuesta, las corrientes, tensiones que van a haber en todo el circuito van a ser del tipo sinoidal, ¿okay? O cosenoidal. Entonces podemos decir que como no hay esa atenuación, que esta alfa va a ser igual a 0. Y se puede entonces colocar que S o decir que S va a ser igual a J omega. ¿Okay? Esto nos va a indicar que estamos en el régimen sinusoidal permanente. Si aplicamos entonces este cambio que tenemos aquí, S igual a J omega, cada una de estas impedancias que están aquí van a pasar a ser al dominio fasorial o al régimen permanente sinusoidal. ¿Okay? Entonces, la resistencia la vemos aquí en dominio del tiempo, aquí en el dominio fasorial, ¿okay? Y esta sería entonces la correspondiente impedancia en el dominio fasorial. Entonces, para el caso de la resistencia es igual a R, para el caso del inductor, la impedancia del inductor o la bobina va a ser J omega L,
esa misma impedancia, pero expresada en el dominio, expresada de forma polar, vamos a tener un módulo omega L con un ángulo de 90 grados. ¿Okay? Recuérdense que este es el símbolo que escogimos o que se escoge para expresar el ángulo o la fase. ¿Okay? El Z sub C, que va a ser la impedancia del condensador, es 1 entre J omega C, ¿okay? Y expresado en forma polar sería 1 entre omega C, el módulo, y el ángulo menos 90 grados. ¿Okay? Este menos 90 grados sale de, como este J está en el denominador, si yo lo paso al numerador quedaría como menos J, ¿okay? Que representaría menos 90 grados. ¿Okay? Entonces de esa forma tenemos cómo cambian cada uno de los elementos de un circuito pasivo, ¿okay? En el régimen permanente similar. ¿Okay? Igualmente aquí para las fuentes, ¿okay? Tenemos también aquí la tensión expresada como Bm con ángulo de θ. Para el caso de la corriente tenemos que va a ser Im con ángulo de θ, ¿okay? O otro ángulo distinto a este. ¿Okay? Y bueno, este sería la fuente en el dominio del tiempo, cómo me quedaría en el dominio fasorial. Ok, otra de los conceptos importantes aquí en el régimen permanente sinusoidal y principalmente en esta asignatura de redes eléctricas 2 es la potencia. ¿Okay? Y como estamos en el dominio fasorial, estamos en el plano complejo, vamos a definir lo que es la potencia compleja. ¿Okay? La potencia compleja se va a definir como B sub m por I sub m, este símbolo quiere decir conjugado sobre 2. ¿Okay? O simplemente B por I conjugado. Este B por I conjugado van a ser los fasores RMS de la tensión y de la corriente conjugada respectivamente. ¿Okay? Entonces vemos aquí B sub m es igual a B, o sea, B sub m con barrita arriba va a ser igual a B sub m, que es el módulo con ángulo θ B sub m. Este va a ser el módulo, va a ser el fasor de tensión, y B, no B sub m sino B solita, va a ser igual a B por θ sub B, que va a ser el fasor de tensión RMS. ¿Okay? Análogamente para corriente, lo único que hay que tener en cuenta es que es corriente conjugada. ¿Okay? Por eso nos sale aquí este signo menos. ¿Okay? Es importante entonces que tomemos en cuenta que los valores RMS nos están simplificando un poquito, porque tenemos aquí este 2 que está. Además de eso, en lo que es en el dominio, en el área de potencia, ¿okay? De ingeniería eléctrica en potencia, lo que se usa generalmente son fasores RMS. ¿Okay? Vamos a definir también lo que es la potencia aparente, que es el módulo de esa potencia compleja. Entonces simplemente va a ser el producto de los módulos de las señales de tensión y de corriente dividido entre 2, o simplemente el producto de los valores RMS de la tensión y de la corriente. Entonces la potencia aparente tiene unidades de voltampere, ¿okay? Que lo expresamos, que lo escribimos como VA. ¿Okay? Me imagino que ustedes han oído hablar muchas veces cuando hablan de kilo kVA, ¿no? Que sería kilovoltampere. ¿Okay? Eso correspondería entonces a una potencia aparente. ¿Okay? Y bueno, tiene unidades de potencia muy parecidas a los de vatios, pero para diferenciarlos con vatios le ponemos voltampere para saber que nos estamos refiriendo a la potencia aparente. ¿Okay? Fíjense que como S es un número complejo, va a tener una parte real y una parte imaginaria. ¿Okay? Entonces la potencia compleja S va a ser igual a P más JQ, donde P sería la parte real y Q la parte imaginaria de esa potencia compleja. ¿Quién va a ser la parte real? Bueno, P es la potencia activa o potencia promedio, la misma que vieron en redes 1, y tiene unas unidades de vatios o watts. ¿Okay? Entonces aquí definimos P como B sub m por I sub m, que son los módulos, las tensiones, tensión máxima y corriente máxima de la tensión, o sea, el valor máximo de la tensión y el valor máximo de la corriente,
divididos entre 2 por el coseno de B sub m y menos tita sub coseno de tita B menos tita I, que va a ser el ángulo de la tensión menos el ángulo de la corriente. Si lo expresamos en valores RMS, simplemente BRMS por IRMS por el coseno de tita B menos tita I. Ok. Se define también Q, que sería la potencia reactiva, y se define con unidades de voltampere reactivos, que se expresa simplemente como bar. ¿Okay? Q va a ser igual a B sub m por I sub m entre 2 por el seno de el ángulo de la tensión menos el ángulo de la corriente. Y si estamos expresando entonces los fasores en valores RMS, sería simplemente B por I por el seno del ángulo de la tensión menos el ángulo de la corriente. La potencia activa, reactiva y aparente se van a relacionar por esta ecuación que vemos aquí. Que si yo saco el módulo de la potencia aparente, de la potencia compleja, voy a tener que ese módulo por definición es igual a la raíz cuadrada de la parte real, que en este caso al cuadrado, parte compleja o la parte imaginaria, perdón, de esa potencia compleja, que sería Q elevado al cuadrado. Si expresamos ahora entonces esa potencia compleja en el plano complejo, donde tenemos una parte real expresada en el eje horizontal y la parte imaginaria en el eje vertical, entonces tenemos que S va a tener en el eje horizontal P, que sería la potencia activa, como un vector componente, que además va a tener ángulo 0 siempre, y Q, una potencia reactiva que siempre va a tener ángulos de 90 o menos 90 grados, que sería la potencia reactiva. Entonces, según los valores de P y Q, al sumar esos dos vectores voy a tener el vector o el valor de la potencia compleja S. Y el módulo de ese vector va a ser la potencia aparente, S sin barrita arriba, o valor absoluto del módulo de S, o módulo de S. Ok, entre ese vector S va a tener un ángulo que lo vamos a llamar tita P. ¿Quién va a ser ese ángulo tita P? Bueno, parte que va a ser el ángulo de la potencia compleja, como vemos aquí en este triángulo de potencia, vamos a tener una relación aquí con ese ángulo con respecto a las otras potencias. Fíjense, vamos a definir un valor que se llama factor de potencia. El factor de potencia se define como la relación entre la potencia activa P y la potencia aparente S. ¿Okay? Este da una medida de la capacidad que tiene una carga de consumir potencia activa. La relación va a estar dada por factor de potencia igual a P, que es la potencia activa, entre la potencia aparente, que es el módulo de S, o el módulo de la potencia compleja. Entonces, factor de potencia es P entre S. Y eso va a ser igual también al coseno de tita P. Si vemos aquí un momento, esta ecuación que está aquí es P entre S. Vamos a ver aquí en el plano complejo quién es P entre módulo S. P es esto que está aquí y S es esto que está aquí. Nosotros tenemos aquí un triángulo rectángulo, ¿okay? Y si tenemos un triángulo rectángulo podemos entonces definir las funciones trigonométricas. El coseno sería cateto adyacente sobre hipotenusa, es decir, P entre S. ¿Okay? Ese sería el coseno del ángulo tita P. ¿Okay? Entonces fíjense que aquí definimos coseno del ángulo tita P como P entre S. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos entonces calcular el factor de potencia como la división de la potencia activa entre la aparente, o como el coseno del ángulo entre la potencia activa y la potencia compleja. Okay. Bueno, esto sería entonces todo por este primer tema o este primer subtema correspondiente a lo que es el análisis fasorial.